Bien, vamos a hablar de la política internacional y con nuestro analista preferido, Alberto Ruscolequier. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Bien, la idea sería charlar hoy contigo los intereses que tiene Turquía en Sí, Siria, habida cuenta de que el 8 de diciembre fue eyectado del poder con un golpe el expresidente Bashar al-Assad. Luego terminó esta tiranía espantosa. Pero Turquía tiene básicamente un interés muy importante en Siria. Veamos, por un lado, la preocupación de Turquía es que la población kurda que está viviendo en una zona de Turquía, de Siria, se constituya también en un referente muy problemático para Turquía, con lo cual Turquía manifestó el deseo no solamente de estar físicamente controlando la zona donde están los kurdos, sino que incluso Erdogan, en una declaración que hizo pública, manifestó diciendo de que, bueno, que en definitiva una parte de Siria, o por qué no, Siria le corresponde a Turquía. ¿Por qué dijo esto? Porque la verdad es que en su momento, antes que exista Siria como tal, todo ese territorio le correspondía al Imperio Otomano. De todas maneras, esto no implica que tenga no quiere decir que esto le justifique hacerlo. claro. Simplemente digo que Erdogan apunta sus cañones para llenar lo que en política internacional denomino que no existe en la política internacional espacios vacíos. ¿Por qué te Ahí digo te esto? pregunto esto antes de seguir, porque la relación directa que tenemos en la cabeza muchos de Turquía con Siria era los sismos que afectaron automáticamente a Siria y a Turquía. ¿Cómo se manejan en esa región? ¿Hay una cordialidad entre turcos y sirios, sobre todo en lo que tiene que ver con sus fronteras, o no, Albert? Mira, la verdad es que el tema es el siguiente, que el régimen de Bashar al-Assad tenía el apoyo, por supuesto, de Rusia, y Turquía es aliado de Rusia en ese plano geopolítico. ¿Me captás? Esto Claro. es un tema absolutamente así. El tema es que Turquía se desmarcó de Rusia, porque si bien es cierto que apoyaba a Bashar al-Assad, pero influyó fuertemente en eyectar a Bashar al-Assad del poder por motivos geopolíticos que él absolutamente tenía. Pero vamos a ver un tema muy poco charlado, Santiago. Yo diría que prácticamente los medios no lo charló ninguno. ¿Cuáles son los negocios y el poder que quiere llenar Turquía? Digamos, ahora que Irán perdió totalmente la influencia en Siria, habida cuenta de que fue sacado del poder Bashar al-Assad. El tema concretamente se denomina la energía. Veamos lo siguiente. Hay un pequeño país chiquitito que se llama Qatar, tan chiquitito que tiene 11.600 kilómetros nada más. ¿Ok? Israel, que es muy pequeño, tiene 23.000 kilómetros. Qatar tiene la mitad todavía. Yo creo ¿Pero qué que pasa con de Qatar? Qatar, que la mayoría de los argentinos sabemos todo de Qatar gracias al fútbol, ¿no? Este país chiquitito que Claro. creció en medio del desierto. Sí, absolutamente, por el tema de la energía. Pero Qatar hoy tiene, en su momento tenía uno de los PBIs más importantes del mundo, $82.000 anuales. Tiene una reserva de gas que se estima que es la tercera reserva de gas mundial y es el número 13 en reservas de petróleo. Para darnos una idea del poderío de petróleo de Qatar, si bien es cierto, no es el número uno, pero las reservas de petróleo de Qatar podrían abastecer al mundo de petróleo durante casi 7 años, sin que ningún barril de petróleo surgiera de otro país que no fuera Qatar. Esto le da una potencialidad importante y recordemos que en el año 2022, cuando Rusia invade Ucrania, ¿qué es lo que pasó? Europa dejó de, por las sanciones que tenía Rusia, le dejó de comprar energía a Rusia. Si bien Sí, es cierto que algunos otros países hacen intermediación, pero ese negocio quiere ser asumido. Y uno de los que quiere asumir el negocio de vender energía, llámese gas, por ejemplo, a Europa, es precisamente Turquía. A punto tal de que Turquía estaba en su momento con intereses en un gasoducto que se denominaba un gasoducto islámico, un proyecto de gasoducto islámico que venía por Irán, Irak, Siria, pasaba eventualmente por Qatar, pero y terminaba con esa idea, terminaba en Turquía, y desde ahí Turquía quería hacer exportación del gas a toda Europa, o sea, que Turquía se quería reemplazar a Rusia como el gran proveedor de la energía. claro, ahí Pero la verdad es que con la caída del Nord Stream 2 era un gran momento para que absolutamente. a través de Turquía pueda abastecer a toda Europa. Absolutamente. Ahora, ¿qué pasó? Con la caída de Bashar al-Assad, obviamente este proyecto quedó totalmente lateralizado. Existe, la verdad que en el año 2023, el año pasado, se firmó
un proyecto que lo firmó la India, Arabia Saudita y la Unión Europea. Este proyecto se llama Proyecto IMEC, que corresponde a las siglas de India, Middle East, Corredor Económico de estos tres países. La verdad es que estos tres países hicieron un acuerdo que Turquía no está para nada de acuerdo, porque la idea es hacer también un gasoducto que pase, por supuesto, por que esté involucrado a la India, a Arabia Saudita, un enorme exportador, y que se constituyan finalmente en los proveedores finales de Europa. Ahora bien, hay algo que la gente poco conoce, que hace 4 años Israel, que también tiene producción de gas, firmó un acuerdo con Chipre y con Grecia para abastecer en su momento casi 10.000 metros cúbicos de gas a Europa. Y este proyecto que tiene Israel con Grecia y con Chipre está totalmente enlazado con el proyecto IMEC que Turquía no quiere. En definitiva, Turquía ve que los negocios petroleros y los negocios de gas que se van a tener que suscitar, que van a ser gigantescos, reemplazando eventualmente a Rusia, eventualmente Turquía quiere que todos los gasoductos que se construyan finalmente recalen en Turquía y desde Turquía sea la exportación de la energía hacia Europa. Pero precisamente este proyecto del IMEC, que involucra a India, a la Unión Europea y a Arabia Saudita, lateraliza totalmente a Turquía e incluso complementaría este acuerdo que Israel y Chipre y Grecia hicieron para integrar la matriz de gasoductos para hacer la exportación a Europa, lateralizando Ahí a Turquía. te pregunto porque Chipre, isla a Grecia, ¿sería un gasoducto bajo el mar? ¿Cómo haría eso? Esos gasoductos el IMEC, por ejemplo, está pensado parte vía terrestre y parte vía marítima. El gasoducto de Israel, Chipre y Grecia, evidentemente van a tener que tener la variable de marina. Así que estos gasoductos integran tanto vía terrestre como vía marítima. Pero lo que yo te quiero apuntar, Santiago, entonces vemos que Turquía tiene un interés fundamental por la seguridad respecto de los kurdos, pero también es cierto, Santiago, que quiere ocupar el rol de que Turquía tenga no solamente un rol importante en la reconstrucción de Siria, sino además que le den los contratos adecuados y finalmente que el gasoducto que finalmente se llega a construir, que va a ser construido, pase y llegue finalmente a Turquía. Entonces vemos acá que Israel se alió con Grecia, enemigo histórico, te diría, con Turquía. Históricamente Israel tenía excelentísimas relaciones con Turquía, pero habida cuenta de la actitud que tiene Erdogan, esa política islamista contra Israel, Israel finalmente hizo muy buenas migas con Grecia y es por eso que firmó hace 4 años este acuerdo tripartito entre Israel, Chipre y Grecia. En definitiva, vemos nuevamente, Santiago, que los temas geopolíticos están intrincados también con los negocios económicos, porque los negocios económicos también le dan una base económica muy importante. Y atención, que cuando hablamos de Turquía, la gente tiene que saber que Turquía es una economía grande. Turquía tiene un PBI que duplica el de la República Argentina. Tiene 86 millones de habitantes, tiene un desempleo del 8.8%, tiene un PBI per cápita, no es grande, pero $12.000 anuales, podríamos decir aproximadamente, y la deuda externa es el 50% de su PBI. Pero lo que tiene Turquía es que tiene una posición estratégica, que es la unión de Europa con Asia. Si bien es cierto que la mayor parte del territorio de Turquía está asentado sobre Asia, pero no obstante, esta posición geográfica le da una posición privilegiada. Y es ahí, precisamente, donde Turquía, que controla el estrecho del Bósforo, paso de los Dardanelos, la salida del Mar Negro hacia el mar del Mediterráneo, hace valer también su influencia, porque quiere finalmente diciendo, señores, soy una economía importante, tengo una ubicación estratégica fundamental, los barcos que pasan por el estrecho del Bósforo requieren que yo les apruebe, entonces, bueno, no pueden dejarme a mí de una manera comedida fuera de la mesa. En consecuencia, te quiero decir que hay que entender los negocios económicos también como una variable que está formando el eje geopolítico en toda esta región. Región que está, Santiago, va a ser totalmente reformateada. Hoy Albert, si me preguntás... ahí yo te preguntaría lo siguiente, porque hay grandes ganadores con la invasión de Rusia a Ucrania, porque Ucrania era la puerta de la entrada del gas de Europa y el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 prácticamente ya definidos,
impedirían que haya comercio desde Qatar, con el poderío que tiene Qatar, Israel, Chipre y Grecia, o podrían mantenerse ambos en funcionamiento. Mira, es probable que exista, no exista un solo gasoducto, es probable que exista más de uno. Qatar evidentemente está siendo coqueteado por muchos países de Europa. ¿Por qué? Está siendo coqueteado precisamente porque es la tercera mundial de gas. E incluso Qatar firmó, te quiero decir, firmó un acuerdo por 15 años con Alemania. Y esto responde precisamente a tu pregunta, que es muy buena, por el gasoducto Nord Stream 1 y 2. Firmó, insisto, Qatar con Alemania un acuerdo que por 15 años, a partir del año 2026, para que Qatar le provea gas a Alemania. Ahora bien, la empresa que va a proveer el gas de Qatar es una empresa catarí asociada con una empresa norteamericana. Entonces vemos acá que también es cierto que los países juegan a más de una posibilidad de gasoductos. En definitiva, los negocios que dejó de alguna manera Rusia van a tener que ser evidentemente rediseñados, y lo que pasa en Medio Oriente va a afectar absolutamente los negocios. Ni que hablar todavía, Santiago, los negocios que van a tener las empresas que van a ser diseñadas finalmente o elegidas para recomponer la estructura y la infraestructura de Siria, que quedó también bastante comprometida. Nuevamente, los negocios nunca están disociados de la geopolítica. No, sin duda, y cada vez que nos metemos más en la geopolítica, nos damos cuenta de los intereses de cada uno de los países, que a veces va más allá de las ideologías, sino que va directamente al comercio, porque digo, en algún momento con los hutíes, barcos que tenían que dar la vuelta por el corte de la ruta de la seda, ¿no? Mucho interés económico en todo lo que Seguro. tiene que ver con la navegación. Albert, gracias por estar este año con nosotros. Un abrazo enorme, felicidades, feliz año, y nos reencontraremos Dios mediante la próxima semana. Gracias. Sin duda, felicidades. Alberto Roscolequier contándote la importancia de Turquía y este cambio político en Turquía.